Hay una gran cantidad de incógnitas en materia de inmigración y hemos tenido que adelantar nuestro día favorito. Es miércoles de inmigración y se conecta con nosotros por la vía digital John de la Vega, nuestro abogado de cabecera, puesto que hay inquietudes, hay incertidumbre, hay preguntas que han surgido a través de la opinión pública durante las últimas horas y le preguntamos si al abogado si podría estar con nosotros y efectivamente de inmediato en primera fila. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo está el despacho? Bueno, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Como ya sabes, las noticias de inmigración están, actualizándose todos los días y tuvimos que adelantar esta entrevista porque me parece que hay mucha información importante que tenemos que compartir con las personas. Así es, abogado. Hay unas inquietudes que han destacado en titulares a través de redes sociales y quisiera de inmediato abordar nuevamente su experiencia. Mientras esta entrevista se va desarrollando, los datos, la información del despacho de John de la Vega como abogado de inmigración. John de la Vega es nuestro abogado de inmigración de cabecera de este programa. Y allí están todos los datos. Fíjense, correo electrónico, la página web, número telefónico, redes sociales. No hay excusa. La única vía que falta es el telegrama y también quizás, no sé, por señales de humo, pero eso muy poco se utiliza en estos momentos. Las señales de humo en el Vaticano con la fumata, pero eso no va a llegar hasta allá la incertidumbre. Abogado, fíjese, tenemos una pregunta, no una pregunta, un titular que se ha destacado mucho y es el Real ID. Hay muchas inquietudes sobre lo que es esta identificación que en estos momentos pasa a ser un requisito indispensable para viajar incluso domésticamente. ¿Quiénes necesitan el Real ID y qué pasa si no se tiene al momento de viajar? Sí, bueno, esta es una ley que fue aprobada en el 2005. Estamos hablando de 20 años que el gobierno estuvo retrasando el proceso, pero ahorita se va a implementar al 100%. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las personas vayan a tramitar su licencia de conducir, en la mayoría de los casos le van a emitir lo que sería un Real ID Driver's License, que sería un documento que le van a colocar, usualmente es arriba a mano derecha, va a ser una estrellita que le va a poner el estado, el cual demuestra de que usted sí cumple con este requisito. Ahora, es positivo porque al momento que usted presente esa documentación, no va a tener problema en poder pasar por el proceso en el aeropuerto de seguridad. Ahora, si no tienes este documento de Real ID, hay otras maneras en las cuales usted todavía puede pasar por seguridad y abordar su vuelo. Eso quiero que tengan en consideración porque en las redes sociales, en los medios de comunicación, estuve viendo que empezaron a asustar a la comunidad. Si no tienes el Real ID, te van a deportar, te van a buscar y eso es completamente falso. Lo importante de este Real ID, si lo puedes tramitar en tu estado, es para poder así pasar por un aeropuerto, como ya dije, pero si no lo tienes, no hay problema. Todavía con tu pasaporte, con tu permiso de trabajo y con otros documentos que usted probablemente tenga, que los puede ver en la página de DHS, va a poder sin problema alguno tomar su vuelo. Abogado, apenas comenzamos a conversar y comienzan a salir preguntas. Estoy aquí organizando un poco la mesa de trabajo porque ya a través de nuestro chat en vivo por YouTube comienzan a hacernos llegar algunas de estas preguntas. Fíjense, además del Real ID nos preguntan sobre las ciudades donde se reportan más redadas por parte de la Policía Federal ICE. Hay una incidencia, se puede observar dónde puede estar la preocupación de los inmigrantes, abogado. Bueno, en esta semana vimos como en Washington, D.C., centenares de funcionarios del Servicio de Inmigración fueron a diferentes lugares de trabajo, restaurantes, farmacias, distintos lugares en la capital de los Estados Unidos, preguntándole a los empleados y a los empleadores el estatus migratorio que tenían en los Estados Unidos. Les quiero recordar que el zar de la frontera, Tom Homan, nos aseguró de que regresaban esas redadas en lugares de empleo. Así que tienen que andar muy cuidadosos en estos momentos porque si usted está trabajando sin indocumentado o peor todavía, trabajando con documentación de otra persona, eso puede ser un problema muy grave a futuro, no nada más migratorio, sino también a nivel penal. Otra cosa importante es en la ciudad de Miami, porque hemos visto cómo en el aeropuerto internacional de Miami, donde se estacionan los que manejan Uber o Lyft,
el Servicio de Inmigración ha estado haciéndole preguntas acerca de su estatus migratorio y revisando si tiene la licencia de conducir actualizada. Y esto ocurrió, me acuerdo, este tipo de redadas ocurrieron durante el primer mandato del presidente Trump y detuvieron a muchísimas personas que o no tenían un permiso de trabajo válido o estaban utilizando la cuenta de otra persona, que esto es sumamente grave. Así que tienen que tener muchísimo cuidado, tener toda la documentación actualizada al día, porque el gobierno está aplicando cero tolerancia y si usted ya sabe, está manejando o con licencia suspendida o sin licencia, está cometiendo un delito en los Estados Unidos y al final del día no vamos a poder ni culpar ni a la Casa Blanca ni a DHS, sino nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Es precisamente esa era la acotación que le iba a sugerir, sobre todo, porque no hay que arriesgarse a tanto. Entiendo que hay necesidad de trabajar, entiendo que sin el permiso de trabajo no podemos tener ni siquiera la licencia tampoco, pero hay que buscar la manera, no arriesgarse, no exponernos. Eso puede incluso cambiar por completo su trayectoria acá, su vida acá, su rutina, puede cambiar por completo, separarse de su familia. Es lamentable esta situación. Así. Abogado, el programa de autodeportación, de esto se ha hablado muchísimo, un pago de $1,000 para quienes decidan irse por motus propio. Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo? El gobierno ha estado empujando esta idea porque hicieron una promesa al momento de que estaban en campañas electorales, que iban a llevar a cabo la operación de deportaciones más grande de la historia de los Estados Unidos. Así que están buscando estadísticas por todos lados y una de esas es esta iniciativa en la cual el gobierno le está prometiendo a inmigrantes que se quieran autodeportar, que si se registran en la aplicación CBP Home, el gobierno va a cubrir no nada más los costos de ese vuelo de regreso, que no va a ser en primera clase, se lo puedo asegurar, sino que también le estaré dando un estipendio de $1,000 al momento que la persona se haya autodeportado y se lo reporte al gobierno de los Estados Unidos. Mi opinión, yo creo que $1,000, no sé la iniciativa, o sea, cómo eso se va a lograr, porque con la cantidad de sacrificio que las personas han pasado para poder llegar a los Estados Unidos, esos lazos que han creado en la comunidad, todo ese esfuerzo, no creo que por $1,000 el gobierno vaya a convencer a tantas personas. Abogado, hemos visto también a través de redes sociales, incluso en la de su persona, pareciera que se están agilizando las entrevistas por petición de asilo. ¿Esto es una buena noticia? ¿Esto a qué se refiere? ¿Hay contratación de mayor personal? ¿Se están acelerando los procesos? Bueno, es impresionante la cantidad de citas que hemos recibido en las últimas semanas por parte de UCIS en lo que tiene que ver con los casos de asilo. Y para nadie es sorpresa que el gobierno ha estado, además de aumentando la cantidad de personas que llaman a entrevistas, también han estado contratando a más funcionarios para poder llevar a cabo estas citas, estas entrevistas de asilo. Por lo menos en la última semana nos han llamado a personas que aplicaron en el 2014, 11 años en espera, también 2015 y también 2017, y es algo ya una tendencia que estamos viendo. Para aquellas personas que aplicaron al asilo, ya sea hace 2, 3 años o 10 años atrás, y que dejaron ese expediente en el closet llevando polvo, por favor, es momento de empezar a trabajar y ser proactivo en su expediente. Yo no puedo creer que haya personas que lleven 10 años en los Estados Unidos y jamás han visto ese formulario que enviaron hace más de una década atrás. Tienes que ser muy responsable y diligente porque no quieres que te llamen el día de mañana y no tengas ningún documento actualizado, ninguna suplementación y se te haga difícil el día de tu entrevista. Abogado, una pregunta. Entiendo que una de las razones por las que se desmantela el TPS, al menos en teoría, es porque las condiciones del país de origen de esos ciudadanos quizás se hayan arreglado. Sabemos que no se ha arreglado la situación en Venezuela, pero eso es harina de otro costal. A pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, 10 años, y la situación en Venezuela no ha cambiado, la discreción de estos oficiales en materia de otorgar o no ese asilo o aprobar ese asilo, se puede ver influenciada por la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional que dice, en este caso, que las condiciones en Venezuela han cambiado. Bueno,
Cada caso va a ser analizado de manera individual y es por eso que aquellas personas entre más tiempo lleven en espera de entrevista o viviendo en los Estados Unidos, que busquen evidencias que demuestre el miedo bien fundamentado que tienen de persecución a futuro. El oficial no te va a hacer la tarea, el oficial no está allí para ayudar, está allí para ejecutar las leyes migratorias de los Estados Unidos y es su responsabilidad poder presentar evidencia de que usted no puede regresar a su país de origen el día de mañana. Yo siempre lo he dicho, me parece muy lamentable que en documentos legales el gobierno de los Estados Unidos haya argumentado de que en ciertas áreas de la vida del venezolano se ha mejorado, incluyendo la tasa de crimen en Venezuela. Me parece eso descabellado, me parece una locura. Y cuando vemos el último reporte del Departamento de Estado, donde dice que Venezuela está en el nivel 4, que es de los peores niveles, le dicen a las personas, mira, ni siquiera viajen a Venezuela, incluyendo que tenemos hoy en día a un régimen que está utilizando a rehenes, incluso ciudadanos norteamericanos, para ver si puede utilizarlos como ficha de canje. Es muy lamentable, pero bueno, al final del día queda de que seas representado por un abogado que tenga experiencia en esa área de inmigración para que pueda decirte exactamente cómo se puede argumentar a favor tu caso y que tengas un mejor chance de éxito cuando te presentes a tu entrevista. Abogado, en un futuro, y espero que sea cercano, se acomoda la situación en Venezuela, se restituyen las libertades, hay cambios de gobierno. ¿Qué pasa con los asilos aprobados? ¿Cuál será el lapso? ¿Se ha transitado por ese escenario? ¿Hay jurisprudencia en el derecho migratorio estadounidense para entender a qué se deben enfrentar quienes tengan ese asilo aprobado una vez que se arregle la situación en Venezuela? Sí, claro, y no nada más en Venezuela, en cualquier país cuando hay cambios materiales circunstanciales, si el Departamento de Seguridad Nacional dice, mira, ya un país hubo un cambio de gobierno, ya la guerra civil que había en ese país no existe, y hay esos cambios extraordinarios en ese momento, los funcionarios pueden empezar a denegar aplicaciones de asilo cuando las personas van a la entrevista, o hasta pueden revocarle el estatus de asilado a una persona que todavía no se ha hecho residente permanente. Entonces, eso sí puede ocurrir hay jurisprudencia, claro está, hay precedentes legales, está en la ley y eso es algo que utiliza el gobierno en raras ocasiones, porque tú sabes que aquí Sí, lamentablemente, por lo menos en la región, para que haya un cambio de estos regímenes es sí. sumamente complejo, pero sí puede ocurrir, claro que sí, en un caso como ejemplo. Abogado, comenzamos con las preguntas. Han llegado algunas de ellas y de inmediato me dispongo a leer algunas de ellas que me hacen llegar a través de nuestro chat. Buenas noches. Le podrían preguntar al abogado si uno trabaja en Estados Unidos sin permiso de trabajo y después va a hacer el cambio de estatus por casarse con una ciudadana, ¿es motivo para la no residencia? Bueno, en algunos casos el gobierno perdona automáticamente el tema de haber trabajado sin autorización y uno de ellos podría ser estar casado con una ciudadana o ciudadano norteamericano. Consulta con un abogado lo antes posible, por favor. Sabes que lo repito en varias ocasiones, pero el problema es el siguiente. A mí me da lástima cuando voy a entrevistas de asilo, entrevistas de peticiones familiares y veo a la gran mayoría sin ningún tipo de representación. Entonces, ¿qué ocurre? Estás a la merced de los funcionarios porque usted jamás en la vida ha hecho ese tipo de entrevistas, no sabe lo que le están preguntando, no sabe lo que está firmando y después terminan en problemas y ya después de que hayan hecho ese tipo de cosas, se le hace más complejo a un abogado poder representarte. Así que por favor, cualquier tipo de trámite que estén haciendo, vayan con un abogado que es la mejor opción que existe. Abogado, ¿por qué no avanzan las fechas en las colas para el otorgamiento de visas de residencia para los casos de asilo, de solicitud, perdón, para los casos de solicitud de hijo soltero y mayor de 21 años por padre de una ciudadana americana? Sí, el problema que estamos viendo con el boletín de visas es que cada vez está más lento. Hablamos que en el pasado, cuando un hermano o hermana ciudadano pedía a su familiar, tardaba de 7 a 9 años y estamos hablando casi hasta de 15 años. Y eso lo estamos viendo en todas las categorías. Hay que tener un poco de paciencia, pero sí, yo sé que frustra a las personas, hay que tener paciencia porque no hay nada que podamos hacer además de andar esperando cuando el gobierno piensa actualizar ese boletín de visa. Abogado, soy residente permanente por asilo y tengo viaje programado a una peregrinación con la iglesia a Italia. ¿Todo estará bien para mi regreso a Estados Unidos en noviembre? No, no puedo responder si todo va a estar bien o no.
Lo que sí les recomiendo a la persona es que tenga sus documentos al día. También el tema de cuando una persona tiene una residencia permanente por asilo, tienen que tener muchísimo cuidado con lo relacionado al pasaporte del país de origen donde usted sufrió persecución. La semana pasada tuve una entrevista de asilo y el funcionario hizo bastantes preguntas. Si tenía pasaporte, si había renovado el pasaporte, por qué había renovado o no el pasaporte. Y tienen que tener mucho cuidado porque los funcionarios pueden utilizar eso para el día de mañana revocar estatus de asilo, revocar residencias. Es muy, muy cuidadoso. Así que si vas a viajar, por favor, habla con un abogado para ver si el permiso de refugiado podría ser la opción correcta, lo que se le llama el pasaporte verde, que creo que hemos hablado en el pasado. Con mucho gusto la semana que viene podemos entrar más en detalle en eso. Lo anotamos de inmediato con nuestra productora para tenerlo atento. Abogado, los jueces de inmigración tendrán una mayor autoridad para desestimar solicitudes de asilo que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Esto aplica para personas como nosotros que vamos a tener 5 años que hicimos una solicitud de asilo y no nos han llamado ni la primera vez, pregunta esta persona. Bueno, esto es bastante subjetivo porque los jueces de inmigración van a analizar los casos y si dicen, mira, el caso no está legalmente suficientemente, sería en español, legalmente correcto, podrían ser desestimados o podrían ser rechazados automáticamente sin una audiencia. Es por eso que mi recomendación como abogado es que las personas cuando vayan a enviar su expediente de asilo, ya sea ante UCI o ante la Corte de Inmigración, que envíen la mayor cantidad de evidencias que puedan y que también expliquen con la mayor cantidad de detalles lo que le ocurrió en su país de origen. Por favor, no vayan a enviar simplemente un formulario con 2 líneas, porque eso el juez en primera impresión lo puede ver y puede rechazarlo el día de mañana. ¿Eso de los jueces aplica para nuevos casos o también para aquellos que solo les falta una última corte? Para cualquier caso que se encuentre en la Corte de Inmigración en estos momentos, no importa si la persona lleva 10 años o lleva un mes que aplicó el asilo. Abogado, si me niegan el asilo, ¿puedo permanecer en el país con mi TPS? Depende cuándo se le vence el TPS. Si tiene TPS, voy a poner aquí un ejemplo, hasta septiembre del 2025, puede mantenerse en los Estados Unidos. Supone que el gobierno no lo tiene como prioridad de deportación, pero tiene que estar buscando otras alternativas porque nos hemos dado cuenta de que el ataque hacia el TPS es directo, es a diario, y es por eso que quieres intentar ver si hay otras opciones para poder quedarte y tener un camino a la residencia permanente, que creo que al final del día ese es el objetivo que tenemos todos. Sí, por supuesto. Mire, abogado, aquí preguntan, ¿por qué debo justificar tanto un asilo si vengo huyendo de la dictadura que hay en mi país de origen? Porque la persecución tiene que ser individual, cómo usted lo afectó. Yo entiendo perfectamente lo que ocurre si hablamos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero el oficial va a decir, bueno, se le tendría que dar yo asilo o refugio a 30 millones de personas que vengan de Venezuela. Y así no funciona, tiene que ser de manera individual cómo usted le afectó la situación de su país. Abogado, soy venezolano, dice esta persona. Tengo un TPS aprobado del 2023. Tengo caso de asilo en UCIS. Deseo renovar mi pasaporte vencido del 2022 y me reinscribí en el TPS. ¿Cuándo puedo solicitar permiso de viaje para Colombia y renovar el pasaporte? Si quieres renovar el pasaporte del país donde sufriste persecución, habla con un abogado que te pueda explicar las consecuencias. Ya lo dije, es algo que un funcionario puede analizar y poner en la balanza de si aprueba o deniega un caso de asilo el día de mañana. Porque el oficial y te lo va a preguntar así, lo hemos visto en el pasado. ¿Por qué, si usted tiene miedo de persecución, abusos y maltratos por parte de un régimen que usted coloca en sus formularios que es dictatorial, cómo usted se va y le da toda su información biográfica, su información actualizada de ese mismo régimen? Usted va a sus instalaciones y usted le da todo, le comparte todo eso para que ellos puedan enviarle su pasaporte renovado. ¿Cuál es la razón de por qué usted ha hecho eso? Y eso puede ser utilizado y te puedo asegurar que en negativo o positivo no va a ser en el lado positivo que lo van a utilizar. Wow. Abogado, tengo un caso de asilo pendiente desde hace 10 años y nada aún. Estoy respaldada, dice esta persona, con eso para evitar una deportación. Las personas que tienen un caso de asilo pendiente con UCI, que están en espera de entrevista y no tienen ningún tipo de antecedentes penales ni han hecho algo que los haga deportables, no son prioridad de deportación. Sin embargo, si el día de mañana haces algo que te convierte en inadmisible o deportable, nosotros lo vemos todos los días que las personas las detienen aquí en el sur de la Florida, manejar sin licencia,
manejar con licencia vencida, manejar bajo las influencias, violencia doméstica, que están deportando a personas como prioridad por violencia doméstica. Esas son las cosas que tienen que tener muchísimo cuidado porque ahí el gobierno se puede deportar aunque tengas un caso de asilo pendiente. Abogado, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Creo que vamos a tener que tener otra jornada muy pronto de entrevistas y de respuestas. Sin embargo, vamos a decirle a todas estas personas que dejaron sus asuntos pendientes acá que se dirijan allí a cada una de sus métodos de contacto. Allí tienen correo electrónico, la página web, el número telefónico y las redes sociales de John de la Vega. Abogado, muchísimas gracias. Usted es nuestro abogado de inmigración de cabecera y apreciamos mucho su visita digital hoy acá a los estudios de BPI TV. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima, abogado. Espero que sea pronto. Seguro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Era John de la Vega, nuestro abogado de inmigración de cabecera. Estaba respondiendo a las preguntas. Se quedaron muchas preguntas, muchas inquietudes sin responder. Esperemos que a través de las redes sociales ustedes se comuniquen con este despacho y también soliciten quizás una consulta y a través de ese contacto despejen todas las dudas.